Hola, es un gusto para mí darles la bienvenida a esta tercera edición del ciclo ADC en Casa. Mi nombre es Marianela Milanés y soy parte del equipo de la Asociación por los Derechos Civiles. Tengo el agrado de presentarles hoy a Eduardo Ferreira, colega de la ADC, y a una querida amiga de la casa, Paz Peña, cofundadora y coordinadora del proyecto Acoso.online. En esta edición vamos a estar hablando de uno de los temas quizás más controversiales que hoy por hoy rondan en materia de regulación de Internet, que es nada más ni nada menos que el discurso de odio. Así que sin más, los invito a escucharles. Bueno, yo creo que con respecto al discurso de odio hay que distinguir al menos dos tipos de definiciones, ¿no? Por un lado está esa definición legal que quizás Eduardo pueda dar mucho mejor cuenta, ¿no? de toda esa historia de las ideas detrás de la definición legal. Y otra, creo yo, es a nivel de praxis social, ¿no? Y creo que ambos son campos de disputa, sobre todo hoy después de la aparición de Internet y en particular de la aparición de redes sociales. En este sentido, yo creo que me parece hoy que a nivel social, de praxis social, ¿no? Que es donde me gustaría concentrarme con respecto a las definiciones de discurso de odio, se entiende de manera general, ¿no es cierto?, que el discurso de odio son las expresiones ofensivas dirigidas contra grupos humanos y no individuos, ¿no?, que han sido históricamente discriminados y que terminan estas expresiones alimentando la degradación de ese grupo, su deshumanización y por tanto también terminan exponiéndolos a diferentes tipos de ataques, ¿no? Muchos de ellos ataques físicos, materiales, etc. Y yo creo que en esa praxis social, como les decía, la disputa está en distintos sentidos y me gustaría en este sentido ponerlo en la mesa porque creo que eso alimenta mucho el tipo de discusión que se va a tener si es que se necesita una política pública para el tema. Por un lado está, ¿no es cierto?, esta idea, esta disputa, esta idea un tanto libertaria sobre que las intervenciones contra la libertad de expresión deberían mantenerse al mínimo, ¿no? Y yo diría que esa disputa es básicamente una disputa que se hace también contra este grupo blanco, privilegiado y bastante influido por la política gringa, ¿no? De ser extremadamente libertario, donde la libertad de expresión no se debe tocar por nada. Yo creo que ahí hay una primera disputa bien interesante, sobre todo porque las plataformas de Internet que hoy día están alimentando este discurso de odio están súper influenciadas por ese grupo, básicamente porque están en Estados Unidos. La segunda cuestión que me parece interesante sobre las definiciones del discurso de odio tiene que ver con la disputa de cuáles son esos grupos, ¿no?, que reciben este discurso de odio y cómo se tienen que definir. Generalmente, ¿no es cierto?, hay una idea de que el discurso de odio debe estar atado a minorías, ¿no? Y aquí es interesante porque, por ejemplo, el discurso feminista pone ahí una nueva disputa y dice, ¿puede ser la misoginia también parte del discurso de odio? Y entonces hay otra parte que dice, pero ¿cómo? Si las mujeres son la mitad, ¿no?, de la población mundial, si no más, ¿no? ¿Cómo va a hacer discurso de odio un grupo tan grande, ¿no? O ser sujeto de discurso de odio un grupo tan grande. Yo creo que ahí hay un problema en general con una suerte de confusión con la traducción, ¿no? Porque la verdad es que discurso de odio no tiene que ver con grupos minoritarios, sino con la idea de grupos minorizados, ¿no?, que es distinto. La idea de minorizados, es decir, o quiere decir grupos que han sufrido exclusión, persecución, etcétera, y que no necesariamente tiene que ver con la minoría, la cantidad de personas que conforman este grupo, ¿no? Y yo creo que ahí hay una disputa interesante hoy día con respecto a esto. Y lo otro que me parece importante también en la disputa de la definición de discurso de odio a propósito de cuáles son los grupos que reciben discurso de odio tiene que ver con esas definiciones esencialistas, ¿no?, de la identidad de estos grupos, ¿no? Yo creo que eso hay que evitarlo completamente.
hay una idea, ¿no es cierto?, de que un grupo minorizado es esencialmente una víctima pasiva y por lo tanto siempre, ¿no?, deberían ser considerados, tener consideraciones especiales, y yo creo que ahí es una disputa interesante que hay que hacer. Como nos ha enseñado, por ejemplo, la perspectiva interseccional, ¿no?, desde el feminismo, la identidad individual y también la identidad de los grupos no es una cuestión esencial o esencialista, sino es más bien relacional, ¿no? Y una persona va estando en distintas esferas de poder dependiendo del contexto. Por lo tanto, por ejemplo, ¿no?, una mujer que recibe discurso misógino puede ser ella misma, o un grupo de mujeres puede ser ella misma, proferir, ¿no?, discurso de odio, por ejemplo, a un grupo de lesbianas, ¿no? Porque efectivamente no tiene que ver no hay esencialidad, digamos, ¿no?, en estos grupos, ¿no? Y creo que eso es interesante porque cuando se tratan de hacer de políticas públicas, se tiende a pensar, ¿no?, que la identidad de los grupos es esencial. Yo creo que ahí nos metemos también en una caja negra muy difícil de salir. Y también dos cuestiones muy básicas también en esta disputa de cuál es la definición del discurso de odio, tiene que ver, uno, con el papel de los estados, ¿no? ¿Cuál es el papel de los estados con respecto al discurso de odio sobre cuál va a ser su política pública, ¿no? Y lamentablemente creo yo, hoy día lo más barato y lo más rápido que le sale al Estado es terminar reduciendo la política pública a una actitud carcelaria contra el discurso, ¿no? Y no entender bien que el problema del discurso del odio es más bien un problema holístico, ¿no? Que tiene muchas dimensiones y lo más fácil para el Estado hoy día es una actitud, insisto, carcelaria y de censura contra el discurso, y me parece que esa es la idea más facilista y la que más problemas trae, de hecho, con respecto no solamente a la libertad de expresión, sino que a otros derechos humanos. Y la última, yo diría, esfera de disputa de cuáles, ¿no es cierto?, son las definiciones del discurso de odio, tiene que ver con el papel de las plataformas, ¿no? Si las plataformas tienen que actuar, si van a actuar, cómo lo tienen que hacer, si lo van a hacer solo o no, y sobre todo, ¿no es cierto?, considerando una cuestión esencial hoy día y que en estos últimos días es mucho más esencial que nunca, ¿no?, en la idea de que el discurso de odio está hoy alimentando el modelo de negocio de las grandes plataformas, ¿no? Hace poco, 2 o 3 días atrás, salió una declaración de un ex empleado de Facebook, ¿no?, casi como un whistleblower, diciendo es efectivo que está la idea dentro de estas plataformas de que hay un hate for profit, ¿no? O sea, discurso de odio por una compensación monetaria. Yo creo que ahí también es una cuestión muy importante de analizar, no solamente en términos de autorregulación, que lo podemos hablar después, sino por sobre todo cuál es el papel de los estados con respecto a estas plataformas que muchas veces no están ni siquiera radicadas en nuestros países. Desde el punto de vista jurídico, también hay que decir que no hay un consenso unánime sobre cómo se define el discurso de odio, ¿no? Si uno, por ejemplo, toma los 3 tratados principales sobre la materia, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra toda forma de discriminación racial, y va a encontrar tres caracterizaciones completamente distintas. Bueno, nuestro sistema interamericano ha sido claro en decir que, bueno, discurso de odio es todo discurso que incita a la violencia o alguna acción legal similar, ¿no? Si uno ve el pacto, uno va a encontrar que dice, bueno, incitación a la violencia, como dice la convención, pero también a la hostilidad y a la discriminación. Y si uno toma en cuenta la convención para la eliminación de todas formas de discriminación racial, uno va a ver que menciona solamente cualquier idea que esté basada en algún concepto de superioridad racial per se, ¿no? Con lo cual también desde el punto de vista jurídico es una labor que todavía está en construcción, ¿no? ¿Y cuál sería la solución para llegar a un consenso? Bueno, creo que un primer paso sería empezar a distinguir supuestos, ¿no? Tanto de los poderes públicos como de la propia sociedad se impulsa bajo la discusión de discursos de odio ciertas conductas que ya están previstas en el derecho, ¿no?
y que no están amparadas por la libertad de expresión, y es unánime incluso entre la gente que trabaja temas de libertad de expresión. Por ejemplo, las amenazas. Una amenaza nunca está amparada por la libertad de expresión y nunca lo estuvo, ¿no? Una amenaza es una amenaza per se y está prevista como delito por el Código Penal, ¿no? Entonces eso no es un discurso que está dentro de la categoría de discurso de odio. También hay que distinguir los casos de difamación. Efectivamente, el derecho civil ya cuenta con herramientas. Eventualmente, si una persona demuestra que ha sido difamada, puede perfectamente pedir la reparación de ese daño, ¿no? Yo creo que primero tenemos que delimitar las categorías, llegar a un consenso acerca de qué estamos hablando cuando hablamos de discurso de odio, y un buen punto de partida sería, bueno, distinguir entre discurso que está dirigido a una persona en particular, o un grupo de personas, de discursos que no están referidos a ninguna persona y que se dedican a hablar de temáticas de interés público en general, distinguir si es una figura pública, que si es una persona privada, en fin, hay ciertos matices que conviene dar desde el principio para clarificar los términos de la discusión. Si no, muchas veces parece que estamos hablando idiomas distintos todos los interesados e interesadas, y no podemos llegar a un acuerdo sobre el tema que estamos hablando. Yo diría eso. Con respecto a cómo o qué acciones tomar, ¿no? Con respecto al discurso de odio, a mí me parece que hay varias esferas importantes acá. Primero, por supuesto, ¿no? Los estados tienen una responsabilidad importante, fundamental, y que yo creo que han venido eludiendo significativamente en los últimos años, y sobre todo con la aparición, ¿no?, de las redes sociales en los últimos años, y la evidencia contundente de cómo las redes sociales hoy día efectivamente están esparciendo de forma importante el discurso de odio a distintos grupos. Lo primero es que los estados tienen que tener políticas públicas holísticas. Esto, de hecho, está súper como una parte fundamental también de las recomendaciones de la ONU, ¿no? O sea, con respecto al discurso de odio, las políticas públicas de los estados tienen que ser holísticas y no tienen que estar enfocadas necesariamente en el castigo penalizante del discurso. En este sentido, yo creo que los estados tienen que tener mucha más creatividad, ¿no? En tres esferas. Primero, la prevención, ¿no? Hoy día la prevención del discurso de odio viene también de la mano de un compromiso certero del Estado con respecto a los derechos humanos, ¿no? Y cómo esos derechos humanos se ven en las distintas políticas públicas, en las políticas de educación, pero también en las políticas de inversión, ¿no? ¿A qué les estás pasando plata? ¿A qué plataforma les estás pasando plata? ¿Qué estás exigiendo cambio con respecto a su compromiso con, por ejemplo, los derechos humanos? Lo segundo es la mitigación, ¿no? Otra esfera importante donde los estados también deberían tener una actitud mucho más activa. Por ejemplo, acá en Chile, hace un mes, en el sur de Chile, a propósito del conflicto mapuche con el Estado, hubo una serie de atentados racistas, ¿no? De grupos paramilitares, ¿no? Que efectivamente profirieron un montón de discursos de odio público a través de los medios, y el Estado no hizo nada, el Estado guardó silencio, ¿no? Y acá yo creo que es interesante, ¿no? ¿Cuál va a ser la actitud del Estado con respecto a esto? No necesariamente, de nuevo, desde la idea del castigo penal, sino también desde la idea de la declaración, de ponerte en una declaración pública de parte de los derechos humanos, de parte de la defensa, ¿no?, de estos grupos minorizados. Y también, ¿no es cierto?, es súper importante la remediación, ¿no? Dar señales concretas, ¿no?, a los grupos minorizados que no hay cabida alguna ni espacio en el discurso para el discurso de odio desde el Estado. Creo que ahí hay tres esferas que hoy día hay mucho campo por jugar, mucho más que la penalización del discurso mismo. Y lo segundo, creo también que es súper importante que los estados empiecen a revisar es los estándares que tienen los
propios estados con sus funcionarios públicos respecto a alentar el discurso de odio. Yo creo que hoy día es muy distinto que una persona X en cualquier ciudad haga y escriba discurso de odio en Internet, a que eso lo haga un funcionario público, a que eso lo haga un funcionario con autoridad. Yo creo que eso es distinto. Hoy día lo vemos, por ejemplo, con el caso de Trump en Estados Unidos o con el caso de Bolsonaro con Estados Unidos, ¿no? Donde ellos toman el discurso de odio y el impacto de ese discurso de odio es completamente diferente a que lo haga una persona, un tercero, precarizado en alguna región de nuestro país. Yo creo que ahí es importante entonces que hayan estándares claros, ¿no? Con respecto a los funcionarios del Estado, de que deben tener un comportamiento ejemplar con respecto a su discurso público. No en términos de decirles qué tienen que opinar, ni mucho menos, pero sí con respecto a esta posibilidad, ¿no? De que ellos sean voceros, ¿no? De discurso de odio contra grupos minorizados. Lo tercero es una cuestión fundamental, que es algo que ha sido completamente evadido por los estados y que tiene que ver con cómo pensar la regulación de las plataformas con respecto al discurso de odio. De nuevo, generalmente la primera idea es castiguemos el discurso de odio con la gente que lo dice, y no hay ninguna otra pensamiento mucho más claro con respecto a cuál es la responsabilidad que han tenido las plataformas para que esto pase, ¿no? Y hoy día, como lo nombraba recién, hay evidencia muy clara de que efectivamente las plataformas hoy día tienen un modelo de negocio donde se alimentan justamente o que tienen como base justamente el discurso de odio, ese discurso populista, ese discurso que gana likes, incluso por la gente que lo quiere disputar, todo esa maquinaria, ¿no? De cómo está pensado ese algoritmo, lo que hace es poner ese discurso de odio arriba, ponerlo entre los más populares y por lo tanto, entre más interacciones tenga ese discurso de odio, más profit le llega a las plataformas. Y eso es una cuestión que es inaceptable. Es inaceptable básicamente porque hoy día las plataformas tienen un control importante sobre el discurso público. Y en el discurso público hay que seguir reglas. Yo no puedo efectivamente llegar y, no sé, escribir una editorial diciendo y profiriendo un discurso de odio. Yo me tengo que hacer responsable. Entonces, yo creo que también las plataformas tienen que hacerse responsables desde los estados, ¿no? Yo creo que ahí hay que hacer un llamado amplio a la sociedad para ver cómo se tiene que regular esta situación. El Estado tiene que empezar a pensar también en el tamaño que tienen las plataformas hoy día en términos de su poder, ¿no? La concentración que hoy día tiene el discurso público en un puñado de plataformas que además no tienen muchas veces ni siquiera representación legal en nuestros países. Yo creo que ya es hora que los estados, no solamente individualmente, sino también regionalmente, empiecen a pensar este problema como un problema en serio, ¿no? Como un problema necesario donde es importante, por ejemplo, empezar a exigir la transparencia de los algoritmos, la modificación incluso de esos algoritmos cuando nos damos cuenta que terminan en fortalecer el impacto de los grupos que básicamente son el motor del discurso de odio, ¿no? Y eso creo que hoy día no lo estamos ni siquiera pensando. Lo más barato y lo más populista para los estados es, de nuevo, castigar a la última persona que hizo un RT a un discurso de odio y no pensar en los grandes players, ¿no? En los grandes jugadores que en este minuto muchas veces tienen mucha mayor responsabilidad con respecto a esto que el usuario final. Y por último, me gustaría, que creo que es súper importante, muchas veces nosotros estamos esperando que los estados actúen y como feministas muchas veces sabemos que eso es un arma de doble filo. O llegan tarde o llegan mal, ¿no? Entonces yo creo también que las comunidades tienen que tener un aspecto fundamental. Es un aspecto fundamental para controlar, para tratar de morigerar el discurso de odio, tiene que ver con las propias comunidades.
nosotros en nuestros trabajos, en nuestras empresas, en nuestras comunidades, en nuestras universidades, en nuestros sindicatos, etcétera, etcétera, tenemos que tener un compromiso, pero total, sobre no aceptar ningún tipo de discurso de odio. Y eso significa que tenemos códigos de conducta que no lo fomentan y que no lo, que no lo toleran, así como talleres de, de prevención, de información con respecto al discurso de odio, etcétera, etcétera. Yo creo que el Estado tiene mucho que hacer, pero también eso no puede significar que las comunidades no trabajen con respecto a la mitigación del discurso de odio. No podemos seguir esperando que las plataformas lo hagan, porque las plataformas no lo van a hacer. La autorregulación no va a fructificar, porque no lo ha hecho desde todas las veces, ¿no?, de todos estos años. Tampoco lo va a hacer necesariamente el Estado. El Estado va, si lo hace bien, lo va a tratar de empujar, pero eso no es una garantía. Lo que más importante, creo yo, aquí es fomentar a las propias comunidades a que trabajen desde sus propios valores la no tolerancia a los discursos de odio. Si uno repasa las distintas soluciones que se proponen o que se implementan en temas de discurso de odio alrededor del mundo, y yo las dividiría en dos partes, ¿no? Soluciones de tipo individual y soluciones de tipo más estructurales, ¿no? Y dentro de las individuales diría que hay dos grandes abordajes. El primero es un abordaje sancionatorio, ¿no? Es utilizar el derecho, sea el derecho penal o el derecho civil para sancionar a las personas que han cometido actos de discurso de odio, ¿no? La criminalización, entonces la imposición de una sanción penal, o incluso también la imposición de una sanción civil, ¿no? Como puede ser una indemnización, que también, llegado el caso, puede ser tan o más perjudicial que una sanción penal, ¿no? Y ahí yo diría que la solución es muy poco interesante para mí, ¿no? Uno, si bien puede lograr que la persona que hizo el discurso de odio, bueno, sufra un castigo, y no es lo que va a resolver el problema general, ¿no? La persona va a seguir pensando eso probablemente, y quizás se logra el efecto contrario, ¿no? De victimizar al odiador, o de victimizar a la persona que, bueno, que sin ninguna duda merecería nuestro reproche, ¿no? Entonces quizás logra tener efectos contrarios a lo que uno intenta alcanzar cuando establece este tipo de medidas, ¿no? Sin contar todos los problemas que tiene desde el punto de vista de la libertad de expresión, ¿no? Me parece que hay formas más inteligentes de abordarlo, ¿no? La otra solución de tipo individual es la educación, ¿no? Y la idea de empezar a concientizar y educar a la población acerca de, bueno, de cómo no incurrir en prácticas discriminatorias, y a que logren entender la idea de igualdad y de dignidad que está detrás de una concepción humanista de la persona, ¿no? Lo cual obviamente es un abordaje totalmente válido, y creo que nadie puede estar en contra, ¿no? Pero más allá de que son efectos que quizás puedan verse recién en largo plazo y no sea, no de tantos réditos en el corto plazo, bueno, a mí me parece que está bien machacar en los individuos, pero también eso me parece bastante, es como confundir el árbol, o ver el árbol y no ver el bosque, ¿no? Hay problemas que subyacen al odio que son de tipo estructurales, y no se soluciona, creo yo, con un abordaje, por decirlo así, individualista, y que busca más en la psicología de la persona que odia o que va a hacer discursos de odio, y no ver lo que pasa en la sociedad, ¿no? Y eso me lleva al otro tipo de respuestas, ¿no? De tipo estructurales. Y por un lado se me ocurren las plataformas, ¿no? Y el modelo de negocio, que creo que eso habló Plas también. Diría, bueno, ver cómo la lógica de negocios de las plataformas impulsa a que cierto tipo de discursos extremistas tengan mayor viralización que otros, qué tipo de modelos de recolección de datos y de venta de publicidad está detrás de eso, y empezar a cuestionar ahí, ¿no? La actual configuración que tienen las plataformas y redes sociales en Internet, ¿no? Eso sería un abordaje mucho más interesante, porque es más sistémico y no tan punitivista, ¿no? Al menos no punitivista con las personas, ¿no? Y lo segundo que diría es, bueno, es un abordaje ya incluso más estructural, que es ver las causas del
que el odio se haya expandido tanto en la sociedad, ¿no? Y yo creo que hay que empezar a dar la discusión acerca, bueno, de la desigualdad social, económica, estructural que existe en el mundo contemporáneo, ¿no? Bueno, ¿por qué de repente pareciera ser que hay más odio en la sociedad, ¿no? Y piensa el ejemplo de Estados Unidos de la asunción de Trump, ¿no? ¿Qué estuvo detrás de que Trump haya llegado a la presidencia? ¿No? Uno puede decir, bueno, la explicación más sencilla es, bueno, porque de repente los norteamericanos se enloquecieron y están llenos de odio y eligieron votar a alguien que tiene un discurso xenófobo o racista, ¿no? Pero también me parece que hay que ser un poco más fino en el análisis y ver las condiciones estructurales, ¿no? Esto de ninguna manera para justificar y para exculpar a las personas que realizan discursos de odio, pero bueno, hay que entender también qué tipo de crisis económica, qué tipo de crisis sociales están detrás de eso, y sobre todo tener ese tipo de abordaje más de enfocarse en las condiciones materiales de una sociedad, ¿no? Que como dijimos antes, está cada día más desigual y donde quizás hay más... los poderes económicos, políticos tienen cada vez más poder y la sociedad se siente cada vez más indefensa, ¿no? Obviamente que es un abordaje mucho más largo, lento y que no da respuestas fáciles, pero creo que es mucho más productivo y lo mismo que, como dije anteriormente, nos saca del imaginario de, bueno, hay ciertas personas en la sociedad que son malas y que piensan así de esta manera porque son malas y nos pone la tarea de ser más, de quizás de trabajar más, ¿no? Para ver cuáles son las causas reales de esa expansión del extremismo en estas sociedades contemporáneas e intentar soluciones más sistémicas y más estructurales para combatirlo, ¿no? Creo que ese es el desafío más grande, salir un poco de la lógica de la división y del extremismo y empezar a pensar en qué está pasando en las sociedades actuales y cómo mejoran las condiciones materiales y económicas de la sociedad para que, bueno, los extremistas ganen cada vez menos, tengan cada vez menos influencia, ¿no? Yo diría eso. Para darle cierre a esta tercera edición, queremos agradecerle especialmente a Paz por su participación en el ciclo. Y queremos invitarles también a conocer más sobre el trabajo de la ADC en materia de discurso de odio. Pueden escanear el código QR que aparecerá en la pantalla para ingresar a nuestro sitio web y acceder a nuestro nuevo informe Más que Palabras. También pueden deslizar y hacer clic aquí abajo, estará el link para el acceso directo. Muchas gracias.